en la medida que somos transformados, entonces somos instrumentos del Señor en sus manos para el Señor hacer todo lo que desea hacer y producir todo lo que quiere producir, ¿ok? Desde la base y desde la realidad que nosotros vamos siendo cambiados y vamos siendo transformados a su imagen. De eso se trata, digámoslo así, en esencia, este seminario o estas conferencias acerca de la obra de Dios en el corazón. Creo que es supremamente evidente la necesidad de experimentar todos y cada uno de nosotros esta obra, ¿ok? Es una obra interna, ¿ok? Es una obra invisible en su ejecución, pero luego se hace muy notoria, ¿ok? Su manifestación y su expresión, aunque ella como tal es invisible porque se hace dentro, se hace en el interior, pero resulta ser muy eficaz y muy efectiva, ¿okay? Cuando Dios la ejecuta, cuando Dios la desarrolla en un corazón que verdaderamente está dispuesto para experimentarla cada día. Entonces, esa necesidad que hay en nosotros, que hay en cada hombre que está sobre la faz de la tierra de ser cambiado, de ser transformado, podemos identificarla como la necesidad que tenemos de que la naturaleza divina, ¿ok? Otro nombre que se le puede dar a esta naturaleza divina es la justicia de Dios, ¿ok? Pueda realmente brotar y pueda crecer en nuestro corazón a partir de esa semilla, como dice el apóstol Santiago, que nos ha sido implantada y que cada uno de nosotros debe recibir con mansedumbre, ¿ok? Él dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, porque esa palabra tiene el poder para salvar vuestras almas. Dicho en palabras distintas, pero en esencia igual, es lo que Romanos capítulo 1, verso 16 dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El punto que quiero tratar en esta noche es un poco cómo Dios realmente hace esta obra, cómo la llega a ejecutar en los corazones nuestros, ¿ok? Así es que vamos a hablar en esta noche un poco de cómo esto se lleva a cabo, ¿ok? Cómo llega a ser real el hecho que Cristo se forme en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos una vez más, como ya lo he dicho y lo repito nuevamente, llegar a participar, ¿ok? De Cristo incrementado y creciendo en cada uno de nosotros. Segunda de Pedro, acompáñeme allí, por favor. Vamos a ir al capítulo número 1 de esta segunda carta del apóstol Pedro y vamos a buscar el versículo 3 y el versículo 4. No, capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo el 3 y el 4, ¿ok? Dice así Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida, la palabra es zoé, hablando acerca de la vida eterna, la vida divina, la vida increada, la vida que es de arriba, la vida que procede de Dios, que es de Dios mismo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra piedad en el texto implica la naturaleza divina, la naturaleza que es de Dios. Todas las cosas, dice, que pertenecen a esta vida zoé, a esta vida eterna y a la naturaleza que es propia de dicha vida, dice el apóstol, nos han sido dadas por su divino ¿qué? Poder. Nos han sido dadas por su divino poder. O sea, no hay merecimiento alguno en nosotros para merecer esta vida. Simplemente nos ha sido dada por su divino ¿qué? Poder, por la gracia de Dios. Y nos explica el medio, dice, mediante el conocimiento de aquel, o sea, el conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y
excelencia. Verso 4, por medio de las cuales, es decir, su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, ¿ok? Palabras que Dios ha declarado, palabras que Dios ha establecido para tener un cumplimiento, para que lleguen a una plenitud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las preciosas y grandísimas promesas, llegaseis a ser participantes. Ahí se nos define una meta, un fin, ¿ok? Llegaseis a ser ¿qué? Participantes. ¿Participantes de qué? De la naturaleza divina, ¿ok? Siempre ha sido el deseo y la intención de Dios eso, que nosotros podamos llegar a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. En los cuadros, en los tipos y en las sombras del Antiguo Testamento lo vemos marcado. En el libro de Génesis lo vemos claramente expuesto. Cuando Dios colocó al hombre en el huerto de Edén, recuerde que le dio un mandato, ¿ok? Y ese mandato es: de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Pero había un árbol que estaba en la centralidad, en el centro del huerto, era el árbol de vida, ¿ok? Y también se encontraba allí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es que Dios fue muy claro de ese árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que comas de él ciertamente ¿qué? Morirás. Pero al decirle de todo árbol puedes comer, también le estaba diciendo puedes comer del árbol de ¿qué? De la vida, ¿ok? Sabemos que ese árbol de la vida hoy es Cristo, ¿ok? Aquello era un anuncio, aquello era una figura, aquella era un tipo de ¿qué? De Cristo mismo. Así es que desde el principio, el plan y propósito del Señor era que nosotros nos pudiésemos alimentar ¿de quién? De Cristo, que nos pudiésemos nutrir de Cristo, que Cristo llegara a ser uno con nosotros, ¿ok? Esa es la similitud que tiene este ejemplo. Cada vez que nosotros comemos en el ámbito natural, ¿ok? Cada vez que comemos, de una u otra manera, parte de esa comida viene a ser parte de ti, ¿ok? Llega a ser parte de ti, de tus propias células, de tus propios tejidos, se convierte en algo tuyo, se hace uno contigo. Ese era el deseo del Señor, que pudiésemos alimentarnos y nutrirnos ¿de qué? De Cristo, ¿ok? Por eso Él aparece como el pan vivo que descendió del cielo, ¿ok? Moisés realmente no les dio el verdadero pan del cielo, les dijo el Señor: yo soy el verdadero pan vivo que descendió del cielo, porque ese era el deseo del Señor, que nuestra alma, el alma del hombre, el ser interior llegase a ser ¿qué? Participante de su misma naturaleza, llegase a ser participante de su misma esencia, se convirtiese verdaderamente en la casa de Dios, en la habitación de Dios, en el tabernáculo nuevo y vivo de Dios. O sea, no es nada nuevo, esto fue lo que Dios anunció y mostró desde el principio de la creación. Participar de la naturaleza divina, porque al participar de la naturaleza divina vivimos en esa justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Observemos lo que dice allí. Entonces, parte de ese objetivo en la venida del Señor en carne y sangre para producir y traer redención, Pedro lo expone aquí de esta manera y dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿qué? A la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Entonces observe la expresión: vivamos a la justicia. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros participe de su naturaleza ¿qué? Divina, y pueda vivir ¿qué? A la
justicia que es de Él. Pablo lo expone con otras palabras, pero en esencia es lo mismo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, dice, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Okay? Cuando uno vive en el yo, simplemente vive en su propia justicia. ¿Okay? Cuando ya uno no vive, sino que Cristo vive en uno, uno se hace participante de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Okay? Esas son de las cosas fundamentales que realmente cada uno de nosotros debe llegar a experimentar. Vivir en la justicia divina, no en nuestra propia justicia. La propia justicia es la que lleva a la autojustificación o a la justicia propia, ¿ok? Y esa autojustificación o justicia propia es lo que alimenta, lo que nutre el yo del ser humano, el ego, ¿ok? Pero el plan y propósito de Dios es que nosotros no vivamos a eso, sino todo lo contrario, vivamos a su justicia, ¿ok? A la obra de Él en nosotros. Segunda de Corintios, todos estos son textos que afirman esta verdad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos tiene presos, nos tiene rodeados, cercados, pensando o juzgando. ¿Okay? Pablo tiene en mente un juicio que se ha llevado a cabo. Esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está hablando de una muerte inclusiva. Y por todos murió. Resultado, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí. O sea, ya no vivan en su propia justicia. ¿Ok? Sino vivan para aquel que murió y resucitó, ¿qué? Por ellos. ¿Ok? De esa misma manera, seguimos encontrando una serie de declaraciones que todas apuntan exactamente a lo mismo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Lo vimos esta mañana, verso 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dicho en otras palabras, si llegan a participar, ¿ok?, de la sustancia, de la esencia, de la propia justicia divina en sus corazones, entonces podrán operar, ¿ok?, de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado, ¿ok?, conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una dinámica operativa donde hay un despojo, pero también hay una renovación y también hay un vestir, ¿ok? Y esto, por supuesto, no tiene que ver con cosas externas o naturales, sino lo que está hablando es de una operación interna que se produce o que se desarrolla en el corazón. Ahora, claramente vemos que ese es el deseo de Dios, que esa justicia divina en nosotros cada día crezca, cada día se desarrolle, que sea el vivir nuestro, ¿ok? Que sea el ámbito donde nos movemos, donde operamos, donde funcionamos. La pregunta es, ¿cómo, de qué manera esto se hace posible? ¿Ok? ¿Cómo se hace posible que usted y yo podamos vivir, que usted y yo podamos operar en esta realidad y en esta verdad espiritual? ¿Ok? Vamos entonces a ver si consideramos la
la primera pregunta. Creo que no las puse en el orden, pero no hay problema. Vamos a... Bueno, sí, creo que puede ser esa la primera pregunta. ¿Cuál es el medio? ¿Ok? La primera pregunta. ¿Cuál es el medio por el cual llegamos a participar de la obra de Dios en el corazón? ¿Cuál es el medio por el cual llegamos a participar de la obra de Dios en el corazón? Muy bien. Está fácil la pregunta. Sencillita. Acomódense, por favor. 3 minutos. Acomódense, vean quién es el que va a responder. 3 minutos. ¿Cuál es el medio por el cual llegamos a participar? ¿De quién? De la obra de Dios. ¿En dónde? En el corazón. ¿Cuál es el medio? Esa es la pregunta. Corre tiempo. Corre tiempo. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Quieren comentar? Ok, vamos a escuchar, como dicen en los aviones. Attention, please. Entregarnos a Dios para que Cristo manifieste su justicia. ¿Y cuál es el medio? Entrega, dices tú. La entrega. Aquí dicen que es la entrega. A ver acá. El medio es el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria. Ok, dicen que es el conocimiento. Acá. La obra del Espíritu Santo en nosotros, participando de su muerte primeramente. Están buenas las respuestas. Pero el medio es Jesucristo. Ok, ¿quién más quiere opinar? Aquí. Cristo, con Cristo, ¿qué dice? Estoy justamente crucificado a la obra de Él en nosotros. Ok, acá, Charlie. Charlie, ya te extrañábamos, Charlie. Un aplauso a Charlie, que tenía rato que no venía Charlie. Cristo formado en nosotros, el árbol de la vida. ¿Cristo formado en nosotros qué? Que es el árbol de la vida. Que es el árbol de la vida. Ok. Ok, ese era una propaganda, ¿no? El árbol de la vida, ¿no? De un jugo, ¿no? Sí, ¿verdad? De un jugo, ¿no? Jumex, el árbol de la vida, ahí ya me acordé. Ok. La palabra implantada, Dios hace y ejecuta la obra en nosotros. Yo ya sé la respuesta, y no andan tan... Por medio del entendimiento y del espíritu. Ok, ¿alguien más? Acá. A ver. Creer en el Hijo de Dios al que envió y nacer del Espíritu. A ver la poeta, emocionada. La poeta que se me emociona. ¿Alguien más? María Luisa, a ver. Allá voy. Cristo a través de su muerte y resurrección. Ok, ¿quién dijo acá? A ver, ya he opinado esta mesa, ya. No es una por mesa, no. Cristo manifestado a través de la voluntad de Dios. A ver, pues le vamos a dar chance, a ver. Es que no le hemos atinado. A ver, dígala. La renovación del entendimiento. Y siguen sin atinarle. Muy bien. ¿Quieren saber la respuesta correcta, chamacos? Arnold. A ver si nos pueden ayudar aquí y nos colocan la respuesta para todos, por favor. Diga, el medio es la fe.
Es la fe. Si no es por la fe, es imposible. Es el creer. ¿Ok? Ese es el medio, la fe. ¿Ok? Muchos dijeron Cristo, la obra de Cristo. Sí, pero hay que creer eso. ¿Ok? El medio es la fe de Dios, la fe de su Hijo. Y por medio de esa fe, entonces recibimos ¿qué? El poder de Dios que transforma nuestros corazones. Dígame, ¿quién participa de esa obra sin fe? Es imposible, ¿ok? No se puede. Es la fe. Entonces el medio es la fe. Romanos 1:16, ¿qué dice? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel. ¿Que qué? Claro, el medio es la fe. El poder está allí. ¿Okay? La provisión de Dios está allí. Aún esa misma fe viene de parte ¿qué? De Dios. ¿Okay? Pero el corazón debe recibir esa fe y creer por ella para llegar a ser ¿qué? Partícipe de esa fe. Ahora, la fe no es simplemente mis creencias. ¿Ok? Porque la gente puede tener fe en el sol, o puede tener en la luna. Hoy es común tener fe en la madre tierra. ¿Okay? Eso es una fe humana, eso es una fe del hombre que surge de las propias ¿qué? Imaginaciones, pero la fe de Cristo es otra realidad. ¿Okay? La fe de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo mediante esa fe o cómo por medio de esa fe nosotros caminamos? Porque la Biblia dice que caminamos ¿qué? Por fe y no ¿qué? Por vista. Por medio de esa fe se sirve. ¿Okay? Por medio de esa fe se adora en espíritu y verdad. Por medio de esa fe se vive. Mas el justo vivirá ¿qué? Por fe. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la experiencia de esa fe en el corazón? Permítame decirle que esa fe, realmente en términos muy prácticos, es la luz y mente de Cristo. ¿Okay? La fe es la luz y mente de Cristo. La fe podemos decir que es el ver de Dios. ¿Okay? No el ver nuestro, sino el ver de ¿quién? De Dios. La fe es la perspectiva que Dios tiene. La fe es el entendimiento que solamente proviene de arriba. La fe es la comprensión divina. La fe es como Dios ve las cosas. ¿Ok? El ver de Él, su luz y su mente. Esa es la fe de Dios. ¿Ok? Ahora, es necesario y es fundamental que nosotros, cuando el Señor empieza a obrar en el corazón, a través y por medio de su luz, nos volvamos a esa luz de Dios para poder recibir de esa fe. ¿Ok? De su fe, y por medio de esa fe, llegar nosotros a ser participantes de su obra. ¿Ok? La Escritura dice, 2 Corintios 4:6, búsquelo por favor, que el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz, es el que resplandeció. ¿Dónde? En nuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que resplandece en las tinieblas? La luz. La luz es lo que resplandece en las tinieblas. Coloquémonos en la posición de el hombre sin Dios. ¿Okay? El hombre sin Dios. Ese es el cuadro donde inicia ¿okay? El asunto, el hombre sin Dios. Entonces dice, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz, es el que resplandeció, Él, el que resplandeció. Nos está diciendo Pablo, Dios es ¿qué? Luz y resplandece. ¿Dónde resplandece la luz? En las tinieblas. Pero ahora dice que resplandece en nuestros ¿qué? Nuestros corazones, porque está poniendo la figura del hombre ¿qué? Sin Dios. Todo lo que inicia el proceso, o quien lo inicia es ¿quién? El Señor. En la oscuridad de cada corazón, lo primero que hace Dios es alumbrar con su luz. En Él estaba la vida, y la vida era
la luz de los hombres, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces lo primero que Dios hace con todos y cada uno de nosotros es hacernos participantes ¿de qué? De una medida de su luz. Y cuando la luz llega al corazón, alumbra. ¿Ok? Y cuando esa luz alumbra, lo primero que empieza a producir en cada uno de nosotros es una conciencia del estado que nosotros tenemos. ¿Ok? Nos hace conscientes del estado que tenemos y también nos hace conscientes de la necesidad que tenemos de que Dios transforme nuestro ser. Si Dios no trae esa convicción al corazón de nosotros, pues a cada uno de nosotros, estando sin Dios, nos parece que la vida que llevamos está bien. No tenemos ningún problema con eso. ¿Ok? Porque no somos ni siquiera conscientes de la condición que tenemos hasta que la luz que aparece en el corazón. Y cuando esa luz brilla, el propósito es empezar a mostrarnos algo acerca de Cristo. Algo acerca de Él. Pero cuando se nos empieza a mostrar algo acerca de Él, nos hacemos más conscientes de la misma condición que tenemos nosotros. Y al hacernos más conscientes, entonces vemos la enorme diferencia que hay entre Cristo y nosotros. Y eso nos habla de la necesidad que tenemos de llegar a ser ¿qué? Conformados a su imagen. ¿Ok? Entonces cuando Dios alumbra con su luz en el corazón, que es otra cosa que una medida de Cristo, porque esa luz es Cristo mismo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida. Entonces esa luz testifica en nosotros. ¿Y qué se hace necesario? Volvernos a ella, volvernos a su guía, volvernos a su dirección para llegar a participar del poder de Dios, que es lo que cambia y que es lo que transforma nuestros corazones. Efesios, por favor, capítulo 5, vayamos al versículo número 13. Efesios 5:13. Pablo aquí manifiesta este principio de la luz, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? Por la luz. Porque esa es una de las cualidades o condiciones que tiene la luz. Pone en evidencia todo. ¿Ok? Todo lo muestra. Es un ejemplo simple, es un ejemplo sencillo. Usted entra a un lugar que está total y completamente oscuro. ¿Ok? Entra a ese lugar y empieza a caminar y lo más normal que le puede pasar es que se tropiece, que se golpee, que se caiga, que se enrede con algo. ¿Por qué? Porque no está viendo absolutamente nada. Está todo oscuro. Pero si allí en ese lugar se enciende la luz, pues ya simplemente usted empieza ¿a qué? A ver todo, a distinguir todo, a considerar todo. Bueno, ese mismo ejemplo tráigalo a la realidad espiritual. La luz empieza a poner en evidencia todas las cosas en ¿dónde? En nuestro corazón. Y dice que cuando todas esas cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. Entonces así obra el Señor, así inicia el Señor trabajando en nosotros, trayendo ¿qué? Luz a nuestro corazón. Y si el corazón se vuelve a esta luz, si el corazón recibe esta luz, empieza a participar del poder, ¿ok? Que a través de esa luz le es ministrada. La luz es la fe es la luz, la gracia es el poder es la gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Siempre usted va a encontrar conectadas estas dos verdades espirituales a lo largo de las escrituras y de todos los escritos apostólicos. Fe y gracia. Gracia
y luz, ¿ok? Por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, dice el apóstol Pablo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué nos salva? La gracia nos salva. Porque la gracia es el poder de Dios que salva al hombre. ¿Ok? Es una capacidad divina que nos es otorgada y que tiene la cualidad de producir un cambio, ¿ok? Verdadero, genuino en cada uno de nosotros. Es el poder de Dios, pero ¿cómo accesamos a ese poder? ¿Cómo participamos de ese poder? Por medio de la fe. Por eso siempre los vas a encontrar conectados. Fe y gracia, gracia y fe. Entonces, por medio de esa fe, nosotros participamos de esta vida. ¿Ok? Por medio de esta fe, llegamos a sernos participantes de la naturaleza divina. Por medio de esta fe podemos decir, inicia esta obra de Dios en nosotros. Pero ojo, por medio de la fe continúa el progreso de esta obra en el corazón. Y por medio de esta fe se perfecciona esta obra en el corazón. O sea, podemos llegar a la plenitud de ella también por medio de ¿qué? De la fe. No es que la fe solamente es para el principio y ya después, no. La fe es para el inicio del camino. La fe es para recorrer y avanzar en el camino. Y la fe es para llegar a la plenitud del camino. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe. Todo lo que usted y yo vayamos a experimentar en esta realidad de Cristo, en esta realidad del reino, en esta realidad de la gracia, en esta realidad del pacto nuevo y vivo, absolutamente todo tiene que ser por la fe de nuestro Señor Jesucristo, la luz y mente del Señor obrando ¿dónde? En nuestros propios corazones. Ahora, a través de esta fe, como le dije, se vive. A través de esta fe se sirve. A través de esta fe se opera. A través de esta fe se adora. ¿Okay? A través de esta fe se define todo el vivir nuestro en el Evangelio. Pero también a través de esta fe se llega a practicar la verdad. Juan 3:21, acompáñeme allí por favor. Se llega a practicar la verdad a través de la fe. Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica ¿qué? La verdad. ¿Okay? Luego vamos a mirar qué implica eso de practicar la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. A través de la fe se hace la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de ¿qué? De mi Padre. Entonces, ojo, a través de la fe se practica la verdad. A través de la fe se hace la voluntad de Dios. A través de la fe, Gálatas 5:16, Pablo exhorta y dice, andad ¿qué? En el Espíritu, ¿ok? Y no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu. A través de la fe se anda ¿qué? En el Espíritu. O sea, si no es por la fe es imposible. A través de la fe, primera de Pedro 2:24, que lo leímos al principio, se vive a la justicia divina. A través de la fe. A través de la fe, lo que dice Santiago en su epístola, capítulo 1, del verso 22 en adelante, a través de la fe llegamos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores a través de la fe.
A través de la fe, Hebreos 11:6, se agrada a Dios. ¿Se qué? Se agrada a Dios. Ahora, interesante estas expresiones como llegar a ser un hacedor de la palabra o llegar a practicar la verdad o hacer la voluntad de Dios. Si quiere tomar nota, todas esas palabras, hacedores, practicar, hacer, es una palabra griega que es poieo, P-O-I-E-O, poieo. Significa practicar, significa producir, significa trabajar, ejercer, ¿ok? Todo esa es la implicación que tiene practicar o hacer la voluntad del Señor. Pero todo eso se puede llevar a cabo por la fe y solamente mediante la fe. Andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu solamente puede ser hecho por la fe. Se llega a experimentar eso por la fe. Agradar a Dios. Buscamos esa palabra ahí que usa el escritor de Hebreos. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Esa palabra agradar significa gratificar por entero. ¿Okay? Gratificar por entero o completamente agradable. Completamente agradable. Ahora, el punto es, ¿cómo llegamos a ser hacedores de la palabra? ¿Cómo llegamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo llegamos a practicar la verdad? ¿Cómo llegamos a andar en el Espíritu? ¿Ok? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, ya hemos dicho que por la fe, mediante la fe. Dicho de otra manera, por nosotros mismos es imposible llegar a hacer eso. No tenemos nosotros la capacidad en nosotros mismos para llegar a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Para llegar a practicar la verdad. Para convertirnos en hacedores de la palabra. ¿Ok? No es una obra nuestra, no es un trabajo nuestro, no es un producir nuestro, no tiene que ver con nuestro esfuerzo o con nuestra capacidad para lograr, ¿ok? Llegar a esa vivencia o llegar a esa experiencia. Vamos a revisarlo. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Verso 20 y verso 21. Hebreos 13, verso 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga ¿qué? Aptos. Subraya esa palabrita ahí, aptos. Él os haga aptos. ¿Ok? Diga, yo no me puedo hacer apto. Yo no me puedo hacer apto. Él es el que nos puede hacer ¿qué? Aptos. Os haga aptos ¿en qué? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, ¿qué? Lo que es ¿qué? Lo que es agradable delante de Él. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Está listo? Ok. ¿Cuál es el fin del hacer de Dios en nosotros? Si me ayudan, por favor, con la pregunta en pantalla. ¿Cuál es el fin del hacer de Dios en nosotros? ¿Ok? A ver, platiquen entre ustedes. ¿Cuál es el fin del hacer de Dios en ti? ¿Cuál es el fin del hacer de Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios hace
¿Cuál es el fin de lo que Dios hace en nosotros? Ahí está ya. ¿Cuál es el fin de lo que Dios hace en nosotros o en ti? Ya está corriendo el tiempo. Muy bien, listo, se acabó el tiempo. Está fácil. Ok, empezamos. ¿Qué mesa quiere participar? Aquí, ok. Que por medio de Cristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Por medio de Cristo, dicen aquí, Dios cumple en nosotros lo que le agrada, es lo que dicen aquí. A ver, vamos a ver acá qué dicen. Hacernos aptos para toda buena obra agradable al Señor, para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Muy bien, muchachita, muy bien. A ver. Acá. El solitario, ya lo dejaron solo aquí, a Batman. Sí, pues así, ¿quién me pone oposición? Hacernos aptos, completos en Cristo para recibir gloria y alabanza a su nombre, de su parte por medio de nosotros, gratificar su majestad, satisfacer y agradar su voluntad por toda buena obra en que nos incluye. Una respuesta muy corta y concisa, obviamente. Muy bien, a ver aquí. Hacernos aptos. Extensa la respuesta. La transformación o renovación para que hagamos su voluntad, o sea, lo que es agradable para Él. Ándale. La transformación es la respuesta. Muy bien, ¿quién más? Aquí, a ver. Que Cristo viva en mí o en nosotros. Que Cristo viva en mí. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Acá. Las recepcionistas. Vente para acá. A ver, Marilena. Que Cristo, el fin es que Cristo nos haga aptos en el amado. Muy bien. Una respuesta tierna. A ver aquí. Es hacer los actos para tener la capacidad de agradarle y hacer en él buenas obras. Muy bien. ¿Alguien más para continuar? Acá. Acá, Martín. El fin es transformarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Transformarnos, misma respuesta acá que los Zamorano. El fin del hacer de Dios es hacernos aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad. Muy bien. A ver, Maggie, ten el micrófono. Hacernos aptos para toda buena obra. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Acá quieren opinar? El hacer su voluntad. Se me hace que sí hubo trampa, ¿eh? Muy bien. Todos respondieron muy bien. Pero vamos a dar un aplauso a Arnold para que nos dé la respuesta correcta. ¿Nos ayudan, por favor, con la respuesta? ¿Cuál es el fin? Ese es el fin. El hacer ¿qué? Su voluntad. Miren, les acababa de leer el versículo. ¿Ah? Hebreos 13 nuevamente, vamos. Hebreos 13, verso 20 y 21. Sí, muchos se acercaron a eso. ¿Okay? Creo que ustedes dieron en el punto. ¿Okay? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor, ¿qué?
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, aquí, atención, os haga ¿qué? Aptos, ¿ok? En toda obra ¿qué? Buena. Escucha la expresión, ¿para qué? ¿Para qué? Ese para qué es el fin. Ese es el fin. El para qué es el fin. Para que hagáis su voluntad. Para que hagáis su voluntad. ¿Ok? Haciendo Él, ¿ves? El hacer de Dios. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable por medio de Jesucristo. ¿Ok? O lo leemos entre comillas de atrás hacia adelante. Cuando Él hace en nosotros lo que es agradable por medio de Jesucristo, nos hace aptos en toda buena obra. ¿Y cuál es el fin donde terminamos? Haciendo ¿qué? Su voluntad. Entonces aquí identificamos dos hacer. ¿Ok? Es un hacer de Dios haciendo Él en nosotros, y hay otro hacer que viene en la ejecución nuestra, el hacer su voluntad. Entonces está el hacer Él en nosotros y está el hacer nosotros su voluntad. ¿Okay? ¿Lo tenemos claro? Repetimos. Hay un hacer de Dios haciendo Él en nosotros, haciendo Él en nosotros. ¿Qué hace Él en nosotros? Lo que es agradable por medio de Jesucristo. Y eso lleva a un fin. ¿Cuál es el fin? Hacer nosotros ¿qué? Su voluntad. Ok, otra pregunta aquí rapidito que no está. ¿Cuál de esos hacer tenemos que experimentar primero en el corazón para que el otro se pueda dar? Mira, la hermana dice que el hacer su voluntad es primero. ¿Quién más dice lo mismo o lo contrario? ¿Qué dice la hermana? Sí, pero ubiquémonos en la pregunta. Hay un hacer de Dios en nosotros, haciendo Él en nosotros. Y hay otro hacer que es el hacer su voluntad, el hacer nuestro. ¿Ok? Haciendo nosotros ¿qué? Su voluntad. Y el otro es el hacer de Él. ¿En dónde? En mí. Bueno, con esos dos hacer que tengo, ¿cuál es primero que debo experimentar para luego experimentar el otro? El primero es, a ver, uno. El hacer de Él en nosotros para luego hacer nosotros ¿qué? Su voluntad. Ese es el orden correcto. Si nosotros experimentamos el hacer de Dios en nosotros, ese hacer de Dios en nosotros, ¿a dónde nos lleva? A hacer nosotros ¿qué? Su voluntad. Dicho de otra manera, sin experimentar nosotros su hacer, jamás podemos llegar nosotros a hacer su voluntad. Porque el hacer su voluntad no es algo que nace de nosotros mismos. No es algo que tenemos la capacidad en nosotros mismos. ¿Ok? Primero experimentamos su hacer en nosotros y su hacer en nosotros nos hace aptos. Su hacer en nosotros nos capacita para entonces hacer ¿qué? Su voluntad. Entonces, practicar la verdad, hacer su voluntad, vivir en el Espíritu, ser hacedores de la palabra, todo eso es el resultado de ¿qué? De haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Ok? Ahora, esa palabra hacer, producir, ejercer, operar, obrar, repito, lo que esa palabra significa, esa palabra de haciendo Él en
nosotros, significa producir, operar, obrar, ejercer. O sea, el producir de Dios, ¿en dónde? En nuestro corazón. El obrar de Dios, ¿en dónde? En nuestro corazón. El operar de Dios en nuestro corazón. Nosotros no podemos, escúcheme, autotransformarnos. No podemos. Necesitamos ser ¿qué? Transformados por Él. Nosotros no podemos producir, ¿ok?, algo para Dios. No. De nosotros mismos no podemos. ¿Ok? Hay una expresión bien interesante que dijo el Señor Jesús cuando le mostraron la moneda en ese momento del imperio y le dijeron: Señor, ¿tú crees que es lícito que paguemos los impuestos, que se le pague impuesto a César? Y el Señor dijo: muéstrenme la moneda, ¿de quién es esta insignia? De César. Entonces, dad a César lo que es de César. Y observe esta expresión: y dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos dar a Dios lo que es de Dios? Y alguien dirá: es que a Dios le corresponde tanto de lo que yo gano, lo que yo recibo, esto, que lo otro. Dad a Dios lo que es ¿qué? De Dios. Mire, Dios nunca va a demandar nada de usted ni de mí que primero Él no lo haya dado en nosotros. ¿Ok? Por eso es que la fe es un don ¿de quién? De Dios. Por eso es que Dios primero obra con su luz ¿en dónde? En el corazón. Y cuando esa luz se recibe y se abraza, entonces se experimenta su poder y se empieza a experimentar una medida de Dios que se empieza a formar ¿en dónde? En el corazón. Y cuando esa medida de Dios se empieza a formar en el corazón, eso es lo que la Escritura llama el fruto de Dios. El fruto de Dios. El fruto de Dios, observe, no es lo que usted y yo hacemos para Dios. El fruto es lo que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros. Dar a Dios lo que es de Dios implica experimentar su hacer ¿dónde? En nosotros. Y cuando experimentamos su hacer en nosotros, entonces le damos a Dios el fruto de ese hacer suyo en nosotros. ¿Cuál es el fruto? Hacemos su voluntad, porque somos una expresión, somos una vasija que le está dando a Dios la medida que de Él se ha formado ¿dónde? En cada uno de nosotros. Por eso es la necesidad cada día que tenemos de ser verdaderamente ¿qué? Cambiados y transformados a su propia ¿qué? Imagen. Ese es el producir, lo que Dios produce en nosotros, la obra de Dios en nosotros. Y solamente Él tiene esa capacidad para transformarnos, esa capacidad para cambiarnos. Ahora, ¿cambiarnos a qué? A su propia imagen. Ahora, vayamos a la practicidad de la vida, ¿ok? Vayamos a la practicidad de la vida. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. La Escritura nos habla del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu. ¿Okay? Quiere decir que Cristo, en el fruto de su ser, es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Okay? Él es consuelo, Él es ternura en sí mismo. ¿Okay? Ahora, todas estas realidades de Cristo, el propósito es que sean formadas ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Tú tienes paciencia? Sí, tú y yo tenemos paciencia, pero lo que nosotros llamamos ¿qué? Paciencia. Pero necesitamos es la paciencia de Cristo.
Tú y yo tenemos paz y el hombre tiene algo que llama paz. Pero una cosa es lo que yo llamo paz y otra cosa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que tiene la capacidad de guardar nuestras mentes y nuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Nosotros podemos decir que tenemos paz y recibimos la primera noticia o información que no nos agrada y la paz se fue. ¿Sí? Usted ha escuchado que los creyentes dicen, perdí la paz o me robó la paz esta situación. Me robó la paz. El diablo me robó ¿qué? La paz. Dígale que está a su lado. La paz de Dios no se la roba a nadie. La paz que se roban es la suya y la mía, pero la de Dios no. Porque esa es una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento y que guarda nuestras mentes y nuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Pablo habla de la longanimidad que es en Cristo Jesús. La longanimidad es la capacidad que podemos tener para atravesar conflictos, situaciones, crisis, adversidades, retros y tribulaciones y permanecer firmes en el Señor. Esa es la longanimidad de ¿quién? De Él. La misericordia de ¿quién? De Él, el consuelo de Él, la sabiduría de Él, la inteligencia de Él, el carácter de Él. Eso es lo que el Padre quiere formar, ¿dónde? En nosotros. Eso es lo que significa ser testigos suyos a todos ¿qué? Los hombres. Operar de esa forma, operar de esa manera. Un testigo es como una certificación, ¿ok? Un testigo es como una evidencia. ¿De quién? Del Hijo mismo. Cuando Él dijo, me seréis ¿qué? Testigos, lo que estaba diciendo es, ustedes serán como mi certificado, ustedes serán como mi evidencia cuando la gente los vea a ustedes en su operar, en su vivir, en su trato con los semejantes, la gente me estará viendo a mí. Y cuando los oigan a ustedes, me estarán oyendo a mí. Eso es un testigo. Eso es lo que implica ser ¿qué? Un testigo, una evidencia certera, ¿ok? Una evidencia real. La Escritura dice, a Dios el Padre nadie le ha visto ¿qué? Jamás. Juan 1. Pero el Hijo, el unigénito del Padre, le ha dado ¿qué? A conocer. En alguna ocasión, uno de sus discípulos, Felipe, le preguntó, Señor, muéstranos a quién, al Padre, y con eso ¿qué? Nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. Si me habéis visto a mí, habéis visto a quién, al Padre. ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre es qué? ¿Es en mí? Eso es un testigo. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Ok? Que seamos ¿qué? Testigos suyos. Pero es que no llegamos a ser testigos de Él por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad o porque somos muy inteligentes o porque somos muy sabios. No. Llegamos a ser testigos suyos cuando experimentamos ¿qué? Su hacer, su producir, su obrar ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Y cómo se logra eso? Cuando tenemos un corazón rendido, cuando tenemos un corazón sometido, cuando tenemos un corazón vuelto continuamente al Espíritu del Señor, a su guía, a su dirección, a su luz, a su voz, atentos a Él cada día, para ser direccionados, para ser conformados, para operar conforme a su voluntad, para que Él haga en nosotros lo que Él tiene que hacer, transforme en nosotros lo que tenga que transformar, produzca en nosotros lo que tenga que producir. Y una vez Él empieza a hacer eso, entonces nosotros empezamos a fluir haciendo su voluntad, practicando la verdad, andando en el Espíritu, siendo hacedores de la palabra. ¿Ok? Tercera pregunta, y ya vamos terminando. ¿Cómo se relaciona el producir de Dios? ¿Cómo se relaciona
el producir de Dios en ti con tu asignación. ¿Cómo se relaciona el producir de Dios en ti con tu asignación? Empiecen a participar. Es pregunta por mesa. La última pregunta. ¿Cómo se relaciona el producir de Dios en ti con tu asignación? Ya nos vamos, ya les vi cara de tacos a varios de ustedes. Ya nos vamos. Ok. A ver, la respuesta. Se relaciona directamente a través de la fe. Eso, ya. Pero esa era la segunda, pero bueno. Bueno, ok. A ver, aquí. No, una por mesa. Es una por mesa. La de la mesa. Si no se pusieron de acuerdo. Corre tiempo, corre tiempo. Desarrollando una intimidad con Dios. A ver, otra vez. Desarrollando una intimidad con Dios. Desarrollando una intimidad con Dios. Ok, está bien. Desarrollando una intimidad con Dios. No se ponen de acuerdo las cuatro, esa es la razón. Están ahorita ahí. A ver, ¿ya se pusieron de acuerdo? Sí, ok. El experimentar el hacer de Dios en nosotros y nosotros después hacer su voluntad. Ok. Aquí. En el fruto de hacer su voluntad. En el fruto es como se relacionan, dicen aquí. Acá. Dios pone en ti el hacer y haces la asignación que Dios puso en ti. Ok. A ver aquí. ¿Quieren opinar? No, acá sí, mira. Dijimos, porque ella está de acuerdo conmigo, en la revelación y manifestación del carácter de Cristo en mí, vivir por la fe, el poder de su Espíritu para hacer su voluntad. Muy bien, como siempre una respuesta muy corta. A ver aquí. Pusimos experimentar su hacer en nosotros. Muy bien, aquí ya opinaron. A ver acá, en inglés. Bueno, a ver. Esto es lo que puse. El fruto de Dios manifestado en mi vida da la pauta para llevar a cabo mi asignación. Assignation. Van bien todos, ¿eh? Se tiene que revelar el hacer de Dios en ti para que podamos descubrir y hacer nuestra asignación y su voluntad y hacer su voluntad formándose Cristo en nosotros. ¿Ya? ¿Alguien más quiere opinar? Aquí. La última. Experimentar a Cristo en mí para poder hacer su voluntad. Muy bien. ¿Ya se pusieron de acuerdo? No. Ella dice que por los frutos. Maggie dice. Y Maggie dice que ya nos hizo aptos para hacer su voluntad. La poeta dice. Ya se hizo bolas la poeta. Por la fe. Ok. Bueno. Todos contestaron muy bien. Pero. ¿Cómo se relaciona el producir de Dios en ti o el hacer de Dios en nosotros con nuestra asignación? ¿Okay? Esa pregunta lo que buscaba realmente es si tiene una relación o si no tiene. ¿Cómo se relaciona? No
No tiene ningún tipo de relación, o sí, se relaciona totalmente, ¿ok? Entonces, la respuesta es, la colocan por favor, para que todos la puedan ver. La relación es ¿qué? Total, ¿ok? La relación es total, ya que solo experimentando el hacer de Dios en nosotros, llegamos a ser efectivos en el cumplimiento de nuestra asignación. ¿Ok? En otras palabras, lo que necesitamos tener en cuenta es que la asignación nuestra no es algo que se nos ocurra. ¿Ok? La asignación nuestra no es algo que yo imagine. La asignación nuestra viene como resultado de experimentar en nosotros su voluntad. Ejemplos claros, escriturales, Gálatas capítulo 1, ya con eso vamos cerrando en esta noche. Cuando agradó al Padre a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. En eso que le acabo de leer, ¿dónde está la asignación para Pablo? Predicar a Cristo a los gentiles. Pero en eso mismo que acabo de leer, ¿dónde está el hacer de Dios en Pablo? Revelar a su Hijo en mí. Entonces, ¿qué es primero? Revelar a su Hijo en mí para después poder cumplir ¿qué? Con mi asignación, la asignación que Él me dio. Pero si primero no experimento su voluntad en mí, ¿qué asignación voy a hacer? ¿Ok? Cuando se le aparece camino a Damasco, ¿ok? Para esto me he aparecido a ti, Hechos 26:16, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. O es el mismo paralelo de Hechos 22 que leímos esta mañana, 14, cuando le envía a Ananías y le dice, Ananías llega y le dice, hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. ¿Ok? Y luego le dice, ahora te envío a los gentiles para que vayas y abras sus ojos y haz que se vuelvan, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. ¿A quién? A Dios. ¿Cuál es la asignación que se le dio a Pablo allí? Ve a los gentiles, abre sus ojos y haz que se vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Sí, pero antes de esa asignación, ¿dónde estaba el hacer de Dios en Pablo? Para esto me he aparecido a ti, para que me veas, para que me conozcas, para que me oigas, ¿ok? Para revelarme a ti. Y entonces en ese hacer mío en ti, te capacito para que vayas a cumplir ¿qué? Tu asignación, ¿ok? Entonces no hay asignación si primero no experimento ¿qué? La voluntad de Dios en mi propio ¿qué? Corazón. ¿Ok, amados? Bueno, feliz noche, feliz descanso y nos vemos mañana en el Señor. Amén.